exhorta a la iglesia, por David Wilkerson. Narrado por José Andrés Bolívar Reina. Capítulo 4. Humillado por Dios. Humillar significa reducir la dignidad y el orgullo de uno, o hacer humilde. Me propongo demostrar en este mensaje que Dios humilla a los que ama. En realidad, a menos que uno haya pasado por esta humillación divina, no está listo para que Dios lo use plenamente, ni preparado para recibir de su plenitud. Dios humilla a su pueblo solo para prepararlo para un servicio mayor. Tal principio se recibe a través de las Escrituras. La humillación de parte de Dios se ve mejor ilustrada en las experiencias del pueblo de Israel. Dios libró a su pueblo con grandes milagros. Después lo llevó a un desierto estéril y lo humilló por completo. Después de 430 años de esclavitud, los israelitas habían perdido toda esperanza de conocer la libertad o poseer su propia patria. Entonces, un profeta llamado Moisés apareció entre ellos predicando la esperanza. Iba de una fábrica de adobe a otra y por los campos y las casas diciéndoles, dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Éxodo 3, 7 y 8. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Deuteronomio 7, del 6 al 8. Ellos estaban allí sudorosos, cansados, apenas existiendo, mientras Moisés les predicaba un relumbrante mensaje de esperanza. Veían la omnipotencia de Dios cuando Él los libraba, con un gran milagro después de otro, mostrando al mundo que Él protege y libera a los suyos. En ese entonces, Israel vivía en Gosén, un estado egipcio esclavo. Dios le dijo a Egipto lo siguiente: yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Éxodo 8:23. Y el pueblo de Dios no fue afectado en el curso de las 10 plagas terribles. Primero, Moisés levantó su vara y golpeó las aguas de Egipto y se convirtieron en sangre. Aún el agua recogida en recipientes de madera y piedra fue contaminada. Los peces murieron y los ríos herían. El agua no fue potable durante varios días, pero en Gosén el pueblo de Dios bebía agua fresca y pura. Entonces Aarón extendió la mano sobre las aguas y una oleada tras otra de ranas salía y cubría la tierra. En todas las casas, cocinas, alcobas, patios del palacio, bodegas y templos no había lugar para sentarse o acostarse debido a la invasión de las ranas. Sin embargo, en Gosén, las ranas se quedaron en el agua y todo lo que los israelitas oían era su croar. ¡Qué espectáculo era para Israel ver a los egipcios amontonar las ranas! Y apestaba la tierra, pero no en Gosén. Como Faraón endureció el corazón contra Dios, se usó la vara otra vez para golpear el polvo, el cual se convirtió en piojos que atacaban a la gente y a los animales. Algunos interpretan esto como una plaga de mosquitos o zancudos. Esos mosquitos molestaban a los animales y a las personas, al metérseles en los ojos y la nariz, enfureciéndolos. Esa invasión a veces torturaba a los animales hasta matarlos. Pero en Gosén no había piojos, ni mosquitos, ni plagas de zancudos. Luego vino la invasión de moscas, enjambres de moscas como nubes negras, moscas molestísimas. Se dice que esa plaga incluía cucarachas, moscas de ganado, moscas de perros y toda clase de moscas. La tierra fue corrompida, como dice Éxodo 8:24. Pero yo apartaré la tierra de Gosén, en el cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de mosca
haya en ella, dice Dios en Éxodo 8:22. Después de eso vino la plaga sobre el ganado de Egipto. Por todo el país murieron los caballos, camellos, bueyes, ovejas, burros y vacas. Más del ganado de los hijos de Israel no murió ni uno, dice Éxodo 9:6. Enseguida fue la plaga de úlceras. No eran como las que conocemos, sino que las llamaban la maldición de Egipto, lepra negra, elefantiasis, y todas causaban desfiguración. Luego vino la lluvia de granizo muy pesado, con relámpagos y truenos, y el fuego se descargó sobre la tierra, mezclado con el granizo. Era tan pesado, cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Desgajó todos los árboles del país, dice Éxodo 9:23-25. En Gosén no cayó ni un granizo en ninguna parte. Después fue la invasión de langostas que cubrió la faz de todo el país, dice Éxodo 10:15. Oscurecieron el firmamento y no quedó cosa verde. Sin embargo, en Gosén no había langostas y el sol brillaba. A las langostas siguió una plaga de tinieblas tan grande que se podían palpar. Dice Éxodo 10:21. Las tinieblas duraron 3 días y eran tan espesas que los egipcios no se podían ver unos a otros. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Versículo 23. La 10ª y última plaga fue la visita del ángel de la muerte que destruyó a todos los primogénitos. La Escritura dice: y se levantó aquella noche Faraón y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Éxodo 12:30. Había gran mortandad en Egipto, todos estaban desmoralizados, pero ni uno solo murió en Gosén. En el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Éxodo 12:41. Los israelitas salieron de Egipto con promesas gloriosas que todavía resonaban en sus oídos. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Éxodo 15:13. Caiga sobre ellos tus enemigos, temblor y espanto, a la grandeza de tu brazo enmudezca como una piedra. En Éxodo 15:18. Te bendeciré y te multiplicará el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito serás más que todos los pueblos, y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las plagas de Egipto, no las pondrá sobre ti. Deuteronomio 7:13-15. Y la otra promesa también que dice: Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible, nadie te hará frente. Deuteronomio 7:21-24. Y cuando estaban recordando aquellas promesas siendo librados, entonces ocurrió el mayor de los milagros. ¿Vieron cuando Dios dividió un mar grande, amontonó sus aguas y abrió una vía para escapar por tierra seca? Israel cantó, danzó y adoró a Dios mientras las aguas caían sobre Faraón y su ejército. Vieron todo un ejército barrido por el dedo de Dios. Los israelitas se fueron después al desierto. Éxodo 17:1. Qué prósperos, benditos y especiales se sentían, pues todas sus oraciones habían tenido respuestas maravillosas. Sabían que los protegía y guiaba un pastor sabio y bondadoso mientras avanzaban cantando acerca de sus promesas. No obstante, al día siguiente despertaron con mucha hambre. Ya habían consumido todo el pan sin levadura y no quedaban alimentos en el campamento. Al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse la comida. Hechos 12:39. 30 días después de salir de Egipto se agotaron los recursos de 2 millones de personas. El poco ganado que tenían estaba débil y flaco y solo podría alimentar a pocos, y entonces se quedarían sin ganado de cría en su nueva tierra. Dios puso a Israel en condición de humillación completa. El pueblo de Israel se encontraba indefenso. Los padres, las madres, los príncipes y líderes no tenían a dónde acudir por ayuda. No había camellos cargados con provisiones, no tenían frutas, pasas ni pescado seco. Pan
higos, dátiles, uvas secas ni nueces. Sin duda, habían visto la caravana de provisiones de Faraón arrastrada por el mar, carretas enormes cargadas con comida, flotando en el mar Rojo. Era lógico que pensaran: Dios sabía la hora y el día exactos cuando saldríamos de Egipto. Moisés habló con Dios. Entonces, ¿por qué no nos dijo que trajéramos provisiones para 6 meses? Aún los dioses de Egipto tratan mejor a sus soldados. ¿Por qué nos dijeron que tomáramos prestado oro, platas y joyas? No podemos comerlos, de nada valen aquí. No había ni una hoja de pasto a la vista, ni animales para cazar, ni árboles frutales, ni extranjeros para intercambiar cosas. No podrían haber vuelto a Egipto aunque quisieran. El mar Rojo les cerraba la retirada, y aun si hubieran podido bordear el mar, los egipcios hubieran detenido su regreso con todos sus recursos, pues estaban hastiados de plagas. Así que ya no les quedaba por delante sino un desierto enigmático y desconocido. Los niños lloraban y las esposas se retorcían las manos por la preocupación. Los padres y esposos estaban desamparados y humillados. Todos se reunieron alrededor de Moisés y se quejaron, diciendo: ¿Nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud? Éxodo 16:3. Eso fue una humillación para Israel, y es una lección para nosotros en la actualidad. Mas estas cosas sucedieron, dice la palabra, como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. 1 Corintios 10:6-11. Israel no estaba preparado para manejar todas las bendiciones que Dios le tenía reservadas. Te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, dice la palabra, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Deuteronomio 8:3. La primera lección de este versículo se encuentra en las palabras te hizo tener hambre. Habían pasado 40 años y Moisés no quería que Israel olvidara esa lección de humillación. En Deuteronomio 8:2 dice: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. Ahora, recordemos que fue Dios quien los dejó pasar hambre, los sacó sin preparación y les causó esa crisis. Fue Dios quien los puso contra la pared y puso los cielos como latón. Fue Dios quien los llevó a tales circunstancias humillantes. Satanás no tuvo nada que ver con su horrible condición. Todo era una prueba para revelar lo que había en su corazón, para afligirte, para probarte, para saber lo que habla en tu corazón, dice Deuteronomio 8:2. Él sabe lo que hay en nosotros, pero quiere que lo sepamos también. La prueba de los israelitas no fue de su valor para enfrentarse a enemigos poderosos, gigantes ni carros de guerra, porque Dios ya había prometido que pelearía sus batallas en lugar de ellos. La prueba tenía que ver con las bendiciones para las cuales no estaban preparados, su progreso increíble. Buenas casas, depósitos llenos de vino, ríos de leche, miel abundante, trigo y ganado, sin mencionar todo tipo de bendiciones espirituales. La palabra dice: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro te multipliquen, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Deuteronomio 8:7-17. El Señor habla aquí no solo a Israel, sino también a nosotros hoy. El propósito de su aflicción nunca se puso en duda. Era
afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Deuteronomio 8:16. Él tenía que enseñarles a Israel a manejar toda la bondad que estaba a punto de derramar sobre ellos. Y Dios tiene que humillarnos de la misma manera que a ellos. Como vemos, aunque el pueblo de Israel estaba seguro y libre, guiado de modo sobrenatural y era el objeto del amor y el poder milagroso de Dios, todavía le faltaba una cosa. No dependía de Dios. La sangre de Cristo puede cubrir nuestros pecados, pero no hace que dependamos de Él. Los milagros pueden librarnos del poder de Satanás, pero no hacen que dependamos de Dios. Uno puede ser guiado por Dios de modo sobrenatural y todavía no estar completamente apoyado en el Señor. Dios tiene que despojarnos de toda seguridad propia y destruir todo lo que quede de justificación propia, orgullo espiritual y petulancia. Él debe humillar a todos los que estén destinados a heredar sus grandes bendiciones espirituales, y de hecho lo hace. Él toma a un Saulo de Tarso confiado, seguro de su propia justificación, orgulloso de su conocimiento de las Escrituras, lleno de celo de Dios, listo a morir por Jehová, y lo deja ciego. Saulo tenía que ser humillado ante el mundo, llevado de la mano como a un niño, y esperar indefenso por días a que Dios actuara. Fue afligido hasta el punto de dependencia total de Dios. Estoy bajo la mano humilladora de Dios ahora mismo. Todavía no he logrado mi meta. Si creemos que tenemos todo bien ordenado y resuelto, que oímos la voz de Dios con toda claridad, que nunca estamos equivocados y todas nuestras oraciones tienen su respuesta, entonces debemos estar alerta. Vamos a sufrir hambre, porque Dios nos pone a todos en condiciones de hambre y desamparo. Nuestra iglesia local de Times Square debe ser afligida, y lo es en la actualidad. Hemos orado intensamente durante 6 meses contra una clínica de abortos que todavía funciona. Los pornógrafos aún abundan y Satanás se atreve a montar un drama demoníaco en el propio teatro que Dios nos ha prometido como lugar de culto. ¿Por qué? Dios nos examina y pone a prueba, despojándonos de toda confianza en el hombre y la carne, y poniéndonos en dependencia completa de Él para prepararnos para el gran derramamiento de sí mismo. Dios puede ponernos en situaciones en que todo parece ir mal. Las enfermedades, la muerte, los conflictos, las oraciones sin respuesta aparente, las promesas de Dios que parecen burlarse de nuestras peticiones y lágrimas. Es nuestra hora de humillación, el tiempo ordenado de prueba. No solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová. Este texto de Deuteronomio 8:3 es tan poderoso que Jesucristo lo usó contra el diablo durante su tentación en el desierto. Véase en Mateo 4:1 al 4. Como el pueblo de Israel, Jesucristo también tenía hambre. ¿Qué mayor humillación podría haber que siendo el Hijo de Dios fuera puesto en dependencia completa? Como hombre, Jesús aprendió la obediencia y dependencia por las cosas que sufrió, como esa crisis de hambre. Lo que Cristo dijo en realidad fue: yo no estoy aquí para agradarme ni para mimar mi carne, sino para hacer la voluntad perfecta de mi Padre. Jesús puso todas sus preocupaciones humanas en las manos de su Padre, es decir, pasaré toda mi vida y mi tiempo obedeciendo a mi Padre, haciendo su voluntad perfecta, y Él cuidará de mí a su modo. Ahora, Cristo sabía que Dios solo tenía que decir: hambre, vete, pero también sabía que el Padre podía darle un alimento que ningún hombre conocería. Así que no se preocupó de comida, bebida, vestido ni casas. Antes bien, Él buscaría la voluntad de Dios primero y dejaría que Dios cuidara de las necesidades. Jesucristo decía algo muy profundo, a saber, Él decía: no he venido a pedirle al Padre que me cumpla su palabra, sino a cumplir sus palabras.
Jesucristo no necesitaba un milagro para probar para sí el amor que el Padre le tiene. Se apoyó en las palabras del Padre. Su clamor no era: Dios, cúmpleme tu palabra, sino al contrario: déjame cumplir tu palabra en todo. Hay multitudes de cristianos hoy en día que son lo que llamo creyentes de pan, pues viven solo de pan. Siempre le piden a Dios que pruebe su fidelidad. Tienen hambre y creen que saben con qué se satisfará. Durante la mayor parte de mis primeros años en el ministerio, fui un cristiano de pan. Tenía un hambre profunda impulsada por una necesidad inexplicable. Cuando pensaba que necesitaba una iglesia nueva, la conseguía. Cuando creía que necesitaba un programa de televisión, lo conseguía. Cuando necesitaba multitudes, las conseguía. Esas eran cosas buenas en sí, pero pasé años orando: Dios, prueba tu poder. Envíame dinero, estoy endeudado. Bendíceme, Señor, bendice mi ministerio, responde mis oraciones, déjame probarle al mundo que tienes el poder. Sana a los enfermos para probar que todavía eres el mismo. Así que rara vez encuentra a Dios a un creyente cuyo único propósito en la vida es conocer y hacer la voluntad de Dios como Jesucristo, y que nunca diga: Dios, ¿dónde estoy en este asunto de la obediencia y la dependencia? Cuando nos presentemos a juicio delante de Dios, no seremos juzgados por las sanidades realizadas, ni la cantidad de demonios expulsados, ni las oraciones contestadas, ni las grandes obras que hayamos hecho, sino por nuestra dependencia de su palabra y voluntad y la obediencia al Señor. En la actualidad, nos gusta dar órdenes a Dios. Mandamos al diablo y los demonios y que las fortalezas diabólicas se derrumben. Está bien. Pero cuando clamamos: oh Dios, mándame, dime lo que debo hacer, muéstrame la manera de hacer tu voluntad y obedecer toda palabra que salga de tu boca. A través de todo, Dios nos dice: quiero ser tu única provisión y esperanza, tu único objeto de confianza. Mi clamor es: oh Dios, cuida del dinero. Solo muéstrame tu voluntad, cuida de mi salud, familia y necesidades. Solo dame tu palabra. Jesucristo es toda palabra que procede de Dios. En el principio era el Verbo, dice Juan, y el Verbo era con Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Juan 1:14. ¿Cuánto del Verbo se hizo carne? Todo, porque en él habita corporalmente a toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Así que, ¿cómo vivimos de toda palabra que sale de su boca? ¿Tomamos papel y lápiz? ¿Anotamos cada uno de los mandamientos de Jesucristo y después nos disciplinamos para practicarlos cada uno hasta dominarlos todos? Amados, aún después de todos estos años de predicación, no conozco todos los abundantes y preciosos mandamientos del Señor. A mi modo de ver, solo hay una manera de agradar al Señor: presentarle el cuerpo. Poner al yo a un lado y dejar que Jesucristo viva su vida en nosotros. Pablo dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. No se trataba de una vida espíritu mística, vivida dentro de los fines de la mente. No, Pablo continúa en el mismo versículo y dice: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, es decir, la fe que está en el Hijo de Dios. Debemos presentar nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dice Romanos 6:13. Dios nos guía a la tierra grande y buena, llena de leche, miel, aceite y vino, las bendiciones espirituales en Cristo para las cuales Dios nos ha estado preparando. Cuando tenemos un cuerpo muerto, crucificado, humillado y dependiente, Cristo entra en él y vive su vida en nosotros y a través de nosotros. Dios no obra a través de la carne, ni siquiera de la carne buena, entre comillas. Él obra solo a través de su Hijo Jesús. Pablo era un hombre, entre comillas, bueno, entre comillas, santo, sin mancha, y guardaba los mandamientos de Dios. Pero ese buen, entre comillas, Pablo, tenía que morir a diario para que Cristo pudiera hacer su obra y vivir su vida en él. Hay un canto que dice: oh, quién fuera su mano extendida para llegar al oprimido. Es verdad,
Al imponerles las manos a los enfermos, nada pasa a menos que seamos verdaderamente sus manos extendidas, con el yo a un lado y Jesucristo haciendo las obras de su Padre a través de nosotros. Para Pablo, la clave era, ya no yo, mas Cristo. Un despojarse a diario de Pablo y vestirse de Cristo. Sin embargo, muchos no queremos vivir a Jesucristo, sino usarlo cuando conviene, ponérnoslo y quitárnoslo como un vestido. El vivir a Cristo no es complicado. Primero, uno debe desear su vida con todas sus fuerzas. Entonces, debe hacerse a un lado y entregarle todo, confiando en que Él lo poseerá por completo. Finalmente, uno debe creer que tanto como uno se vacíe de sí mismo, Él lo llenará con su persona. Hemos escuchado el capítulo 4 del libro Exhorta a la Iglesia de David Wilkerson, narrado por José Andrés Bolívar Reina. En la siguiente transmisión estaremos viendo el capítulo 5, que lleva por título Lo que cuesta la consagración completa a Dios.